Buenos días para todos. ¿Sí me están escuchando? Buenos días, sí, señor. Gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión del día de hoy del curso de supervisión a proyectos de infraestructura vial que está dictando el ingeniero Humberto Chavarría. Los dejo con el ingeniero para que iniciemos la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Ulito. Bueno, buenos días para todos. Me da mucho gusto saludarlos como cada vez que nos ha tocado estas sesiones. Hoy estamos en la sesión número 10 del curso, o sea, hoy se terminaría el primer módulo. Esperemos lograr culminar el propósito que se tiene programado y ya iniciaríamos posteriormente el tema de la supervisión como tal. Los tips más importantes considero yo que debemos dar en este sentido, pues con base en la experiencia. Aquí hay una cosa que siempre hemos recalcado, y por lo menos en la labor que yo estoy realizando allí en procesos administrativos accionatorios de la subdirección de gestión contractual, pues la base realmente es la experiencia en la supervisión, pues para, digamos, dar un mejor entendimiento a lo que se está haciendo. Y la verdad que ha sido una experiencia interesante para mí. Ya llevo 18 meses en este asunto. Entonces, pues esto se los comento para que, digamos, ustedes empiecen a tomar estas cosas que se han venido diciendo ya, fijarlas en su actuar diario, en los que estén realizando la labor de supervisión. El tema de esto requiere una coordinación adecuada en el equipo de supervisión. Desafortunadamente, con la modificación que se hizo en el 2024, que se adoptó en abril de 2024, se modificó la estructura que teníamos de la supervisión, en donde pues se tenía el gestor o los gestores de proyecto, que pues como su nombre lo indica, son para proyecto. Eso quiere decir que los contratos de un corredor vial puede tener, o un proyecto puede tener varios contratos de obra y de interventoría, asimismo podría tener varios supervisores de contrato de interventoría. Y digamos que esto se modificó. Yo se los he comentado a ustedes varias veces en el sentido de, vamos a retomar, si es posible, este tema, porque la verdad que se ha formado un pequeño caos y algunos de ustedes lo han manifestado en el sentido de tener claridad absoluta respecto al tema de las funciones. Nosotros cuando vimos el artículo 83 de la ley 1474, que le hicimos una explicación, como dicen, técnica, como ingeniero, y para ingenieros muy detallada, en donde, digamos que si se tiene una buena coordinación, como les comento, en lo que refiere a la supervisión, el proyecto marcha muy bien. Y cada uno de los integrantes del proyecto, llámese contratista, interventoría y supervisión, tienen un grado de responsabilidad en la ejecución del proyecto, cada quien dentro de su papel. Entonces, la idea es que lo logremos a través del curso, pues para los que han sido frecuentes y los que no, que lo pierden, como yo siempre lo he dicho, logremos, digamos, que inyectar esta píldora de este conocimiento que es absolutamente importante, sobre todo en una cosa que yo les he insistido mucho y la verdad que en diferentes capacitaciones en las que yo he estado, diplomados, charlas, tanto se han dado como he recibido, el enfoque siempre es igual en el sentido de la oportunidad. Este año nosotros en los procesos administrativos sancionatorios que nos han solicitado iniciar, la cosa se ha puesto más complicada en cuanto a la falta de oportunidad. Yo les comentaba a ustedes casos como contratos que están atrasados 2 años y la interventoría en la solicitud, en el informe que presenta como soporte de acuerdo al artículo 86 de la ley 1474, pues no es lo suficientemente sustancioso, bien enfocado. En el caso de las interventorías pareciera que la parte jurídica
brilla por su ausencia, por cuanto en lo que yo he revisado, para empezar por el lado de interventoría, ocurre eso, y en las unidades ejecutoras lo propio. Hay abogados que tienen experiencia en la entidad, pero no se ve reflejado. Entonces, un poquito la introducción en esto, sobre todo porque ya estamos acercándonos al fundamento del curso después de toda esta introducción que hemos tenido hasta el día de hoy serían 20 horas. Entonces, no sé si hay algún comentario, alguna observación de lo que vimos la vez pasada. Ahorita, mira, hacemos un resumen sobre eso. ¿Alguna inquietud? De todo modo, yo sé que la mayoría de las inquietudes que se han planteado han sido en relación con el tema explícito de la supervisión. Han hablado de las actas de entrega y recibo definitivo, que esperemos que y cuando veamos el tema quede absolutamente claro. Vuelvo y repito, este tema de la supervisión es algo que está completamente documentado en la entidad, por tanto no puede haber interpretaciones, que es lo que más hay. No debe haberlas, pero es lo que más hay. Entonces, a alguno le parece tal cosa y a otro no. ¿Y por qué le parece? Porque no ha leído, porque no está informado y documentado. Cuando ninguno de los dos que hacen parte de la supervisión está documentado sobre el tema, entonces pues cada uno va a decir lo que se le ocurre. Aquí no es lo que se le ocurra a uno, aquí lo que está escrito. Y para informarse de lo que está escrito hay que leer, ¿cierto? Entonces, no sé, si quieren hacer algún comentario. Elkin Mejía, Cárcamo, como siempre. Somos usted y yo, por eso en su charla yo también participo. Bueno, adelante, Inge Elkin. Bueno, buenos días para todos y efectivamente, como lo ha dicho el ingeniero Humberto, una de las gran problemáticas, y lo hemos comentado aquí en este curso también, estas conferencias importantes, una gran problemática es cuando ni el interventor ni el supervisor leen lo que dice la parte precontractual de esos contratos que se están ejecutando. Allí es fundamental leer. Lamentablemente, y tengo que decirlo en este escenario, nosotros leemos cuando estamos enchicharronados. Cuando estamos enchicharronados es que vamos a leer. Y sobre eso hay muchas anécdotas, muchas anécdotas. La última, rápidamente. ¿Se le cortó la comunicación? Inge Elkin, no le estamos escuchando. No, ¿me escuchan? Houston. Sí, sí. Claro que sí. Ahora sí. El Conectaura está demandando al Invías porque según el Invías no le entregó en la mano la cartilla de Colombia Rural. Entonces, ahí en la demanda le estamos diciendo, señor, es que está disponible en la web. Y el interventor, por falta de conocimiento, mandó a hacer los superdiseños, los superestudios, y ahí estamos en la demanda. Pero bueno, eso es como anécdotas. Otra, rápidamente. Se hicieron los estudios y diseños de otro contrato y el interventor jamás firmó el acta de aprobación de estudio y diseño porque desconocía que existía el acta. Entonces, desconocimiento, hay un desconocimiento. Y podríamos durar aquí mucho tiempo, pero sí importante es lo que usted ha dicho, los procedimientos. El manual es muy claro, hay unos procedimientos escritos y de ahí no nos podemos salir. Última perla, hay un municipio con un convenio con nosotros donde el municipio se niega a pagar los ajustes a los precios unitarios, alegando de que en el estudio previo quedaron los índices de construcción de maquinaria pesada y es una licitación pública del 23, cuando sabemos que los índices de construcción de maquinaria pesada fueron reemplazados por el ICOSIP, que serán temas de esta charla. Gracias. Gracias a usted, Ingel, que sí, como siempre, apunte muy interesante, sobre todo que son de experiencia. En esto que usted comenta, mire que en los procesos administrativos el tema de la cartilla, esa sobre todo en lo que es vías regionales, esa cartilla, yo he hecho siempre
mi reparo respecto a ese tema, porque creo que en la subdirección de estructuración no tienen el concepto apropiado respecto a lo que es una cartilla y cómo se utiliza. Y digamos que nosotros los que algún día utilizamos cartillas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, incluso de la Gobernación de Antioquia, sabemos que una cartilla es elaborada por expertos y en consecuencia es una guía, pero que es una guía con base técnica y con base que creo que es indiscutible porque es hecha con todas las normas y especificaciones que corresponden. Entonces, yo he visto en esas estructuraciones que hacen, que dicen que el ítem de revisión, ajuste, complementación, incorporación, no sé qué cosas que ni siquiera esas palabras sé por qué las utilizan. Eso es, vuelvo y digo, es falta de experiencia en el concepto. Y resulta que los famosos estudios que entregan termina siendo la cartilla. La cartilla, lo he dicho todo el tiempo y creo que el ingeniero Elkin está también de acuerdo y muchos de ustedes, aunque no lo expresen, seguramente lo estarán. La cartilla no son estudios, es una actividad que se realizó, que es una guía para facilitar el manejo, sobre todo en la red terciaria, en donde las situaciones, como alguna vez nosotros dijimos, resulta que cuando empezó a funcionar la red terciaria en el instituto, recordemos que eso fue en la reestructuración que se hizo en el 2003, cuando se liquidó Caminos Vecinales y se incorporó la vía terciaria, 27.577 kilómetros al instituto. Se tenía, Caminos Vecinales tenía una especificación para el tema de la placa huella. Teniendo en cuenta que las características de aplicación en la placa huella, porque no es pavimentar un corredor vial terciario, sino es simplemente colocarlo en sectores donde la pendiente es más del 10%, pero no son sectores, digamos, tramos muy largos. Entonces, pues obviamente las características que se colocaron allí siempre fueron las mismas. Era mejoramiento del subrasante, si era el caso, eso dependiendo del CBR, y se le colocaban 10 centímetros de subbase y lo que es la placa huella. Eso funcionó así. Se hizo la famosa guía de pavimentos en placa huella, que también lo discutimos y pues daba lo mismo. O sea, todo un estudio, le pagaron, no sé, 200 millones de pesos. Y resulta que la conclusión y el resultado fue lo mismo que se ha venido manejando, porque hay cosas de experiencia que no tienen cambio. Estamos hablando a nivel de la ingeniería, ¿cierto? Cuando les da por pavimentar, o sea, hacer sectores largos de placa huella, pues la condición cambia, porque si se mejora la superficie de rodadura, eso quiere decir que van a meter vehículos más pesados. Y como esto no es un pavimento con estructura, entonces eso va a fallar de manera inmediata. Bueno, le está dando un poco de tiempo para que se decidieran al tema de esto, pero así somos. Entonces, voy a hacer la presentación. ¿Sí la están viendo, la presentación? Listo. Sí, señor. Sí, señor, se está Bueno, viendo. entonces, Sí, en lo que hemos visto, el manual de interventoría, el manual de contratación fundamentalmente, eso lo habíamos comentado, pues incluye las 3 fases o etapas de un proyecto, como la preconstrucción, precontractual, contractual y postcontractual. Ese es el fundamento del manual de interventoría y es con base en todo lo que ya hemos visto. Aquí es en muchos casos la repetición de la repetidera, diría alguien, sobre el tema, pero eso es para que lo afiancemos bien. Pero yo creo que lo más importante, no he escuchado esas observaciones que me gustaría escucharlas, más que yo mismo las diga, es el tema de poder entender, ya englobado todo el concepto desde el inicio que empezamos a hacer las charlas, pues entiende perfectamente hacia dónde vamos y cuál es el propósito fundamental del seguimiento que se hace a través de la supervisión en el cumplimiento de la misionalidad del instituto. Entonces, dijimos que el manual fue implementado inicialmente en el 2015 y esto fue por una obligación, porque recordemos que el decreto 1082 es de 2015 y es en el que se indicaba. El 1082, recordemos que es un decreto reglamentario, y en este se exigía que las entidades del Estado tuvieran su manual de contratación, que es un manual guía, y en lo que hemos desarrollado, pues hemos visto que efectivamente es la guía interna del instituto en relación con los trámites en las 3 etapas que hemos mencionado. Luego se hizo, en el 2022 se adoptó
el manual que es el que tenemos vigente. Por ahí me comentaron que habían hecho una modificación, pero no tiene que ver, digamos, con esta parte fundamental del segmento y del tema misional. Entonces, aquí lo estoy pasando rápido porque es digamos, las cosas que habíamos mirado, que cada uno de los aspectos que habíamos desarrollado, régimen de vulnerabilidades, principios aplicables, el tema del plazo para cada uno de los procesos de selección que está contemplado en la ley y el instituto pues lo aplica para cada uno de los procesos que habíamos comentado, licitación, selección, autoridad, etcétera. Lo veo para la mínima cuantía, que eso está contemplado en la ley 1150 de 2007. Tenemos en la gestión contractual pues las etapas que se tienen, la precontractual, contractual y postcontractual, y las fases en la etapa precontractual, el plan anual de adquisiciones, que lo hemos mencionado muchísimas veces, la planeación de la contratación, que inicia pues prácticamente con el tema del plan anual de adquisiciones, que es también el anteproyecto de presupuesto, procedimientos para la planeación, la elaboración de los estudios y documentos previos. Recordemos que todo esto está contemplado en el decreto 1082 de 2015. Lo que hacemos nosotros es materializarlo, pero aquí no es que implementemos nada nuevo porque no lo podemos hacer. Yo les comentaba a ustedes que en el tema de los estudios y documentos previos en el 2015 nos tocó a las unidades ejecutoras elaborarlo. Yo estaba en la subdirección de gestión del riesgo que se denomina ahorita. Y lo hicimos. Esto no es que cambie todas las veces, hay que hacer unas actualizaciones cada año por efectos estadísticos, pero nada más. Esto no es que se esté modificando cada vez porque la misionalidad del instituto es la misma desde que se creó, salvo, como yo les comentaba a ustedes, en el 2003 cuando incorporaron red terciaria y marítima y fluvial, que no la teníamos. Eso fue 9 años después. Entonces, lo que es para la licitación pública, selección, autoridad y concurso de méritos, que nosotros lo vimos, hicimos en su momento, cuando estábamos mirando la ley 1150, lo que es la cronología, incluso la 1474, lo que es la cronología para la licitación pública. Esto aplica para todos los procesos de selección y lo habíamos visto de conformidad con lo que observamos anteriormente en cuanto a los plazos. Esos plazos, les comento que el instituto los ha venido ajustando precisamente por la misma exigencia de la norma y pues ya en menos de 3 meses en términos generales se logra un proceso de selección y menos de acuerdo a cómo se tenga la cronología. Aspecto importantísimo es el tema del SECOP. En el SECOP, recordemos, de pronto vamos a ver algo de esto en el desarrollo de la charla, hay unas obligaciones del contratista en el tema del SECOP, como es la firma electrónica del contrato, para empezar, y también lo que es todo lo que tiene que ver con los anexos de modificación a las pólizas, incluyendo pues la garantía única para el contrato principal, que eso lo debe subir al SECOP el contratista. Él es el directa y único responsable de este asunto. En estos días se han estado haciendo unas capacitaciones de revisión de pólizas, pues fundamentalmente la subdirección de gestión contractual y procesos administrativos, pero este tema es importante que los supervisores también reciban información sobre este aspecto porque es parte de su responsabilidad y eso lo veremos más adelante. Revisión de tanto la póliza como anexos de modificación, porque esto es para evitar reprocesos. Entonces también tenemos las cuestiones transversales a las modalidades de selección para contratación de mínima cuantía, lo comentamos sobre eso, que es lo mismo que hemos venido repitiendo. Tenemos el caso de los convenios y contratos interadministrativos que también hemos mencionado, que eso es contratación directa, lo mismo que para los convenios de intervención, es decir, convenios que se hacen con los entes territoriales para intervención de las vías. El instituto tiene que hacer estos convenios para hacer intervención en vías que no están a cargo del instituto, para que no vayamos a entrar en confusión. Los contratos de prestación de servicios, lo mismo los comodatos. Comodatos es un tema que no se le para muchas bolas en el instituto, sobre todo porque a veces pasan los años y no hay nadie que le haga seguimiento a ellos. Está el tema de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos, que esto lo contempla y lo trajo la ley 1150-2007, el artículo 4. Esto es algo muy, muy importante, este tema,
porque a través de este se estructura la matriz de riesgos, que como yo les he venido comentando todo el tiempo, la matriz de riesgos, pues aparte de lo que hay comentarios en otra dependencia, la matriz de riesgos es el fundamento más es de experiencia. Uno le puede aplicar metodologías y de hecho el documento COMPIS 3714 nos dio la metodología, eso es de 2011, y esa es la metodología que aplica el instituto. ¿Para qué? Para hacer esto que está diciendo, tipificación, estimaciones y asignación de riesgo. Lo de las garantías está contemplado también en la ley 1250 y en el decreto 1082. Aquí una parte importante recordar que es el restablecimiento o ampliación de la garantía cuando hay, digamos, se toma la decisión de multar al contratista, en especial en este caso. Entonces tienen que hacer restablecimiento porque depende de esa cuantificación que se haya tenido. Obviamente hay que mantener, mientras esté en vigencia el contrato, hay que mantener el valor de los amparos actualizado todo el tiempo. Estuvimos aquí en la elaboración de proyectos de pliegos de condiciones, hicimos la mención y llegamos acá al tema de las veedurías ciudadanas que yo les comentaba que de pronto hay compañeros que esto, a pesar de que ya lleva mucho tiempo, desconocen el tema de las veedurías tiene varios aspectos. Uno, si ustedes se detallan en los presupuestos de interventoría, está incluido el tema de veedurías, que es un valor mínimo, pero que eso es por ley. En algunos casos, pues no lo utilizan y después redistribuyen costos. Eso es como en el artículo 17 de la ley 1682 de 2013, que es lo que tiene que ver con el 7x24. Esto se convirtió y han permitido, pues, tanto las interventorías como los supervisores a que este rubro que se deja del 7x24, que es por ley, cuyo propósito es reducir el plazo de ejecución de los contratos respecto a la estructuración que hace la entidad, resulta que esto lo redistribuyen al final y no se lleva a cabo como corresponde. Recuerden que yo les había hecho una mención en relación con el tema del atraso en el programa de inversiones, que una de las exigencias que debe hacer la interventoría, y asimismo los supervisores están atentos a esto, es que el contratista, para ponerse al día en su atraso y evitar que lo multen y lo que implica una multa, que si son varias multas en el año o del contrato, de acuerdo con el artículo 90 de la ley 1474, pues le genera una inhabilidad de 3 años. Entonces, para que todos estos aspectos lo tengamos en cuenta, más que lo que yo pueda decirles a ustedes acá, porque es darles un brochazo general y en algunos casos con algún detalle, pero esto es para leerlo. Digamos, hay mucho documento. Si nosotros nos ponemos a evaluar lo que hemos visto hasta ahora, hay demasiada información, pero que el propósito es cuando se requiera, pero oportunamente, haciendo mención un poco a lo que está diciendo el ingeniero Elkin ahora, que eso es un tema también que se dice que el supervisor se acuerda de muchas cosas y la lectura que debe hacer a los documentos al final. Yo lo he evidenciado allí en procesos administrativos. Bueno, ahora viene el capítulo 3, que es la etapa de inicio y proceso de preparación del proceso contractual. Esto pues ya lo hemos visto, ustedes lo pueden recordar perfectamente. Eso inicia con el plan anual de adquisiciones, que también habíamos mencionado hace un momento, que es el anteproyecto de presupuesto, y allí es donde se incluyen todas las compras que va a realizar el instituto en la vigencia correspondiente, bien sea para el cumplimiento de la misionalidad o para gastos de funcionamiento de la entidad. Entonces, están los estudios previos, que es con lo que se inicia. Digamos que haciendo un recorderis, recordemos que la subdirección de estructuración es la que se encarga de estructurar los proyectos y para eso debe estar en coordinación con las unidades ejecutoras. Las unidades ejecutoras, a su vez, son las que identifican los proyectos a los cuales se les va intervención y también hay coordinación con las direcciones territoriales. En esto, dentro de la estructura, si recordamos y ustedes han tenido en cuenta eso, la estructura de manejo o el organigrama del instituto está la subdirección general, que es la que se encarga de hacerle el seguimiento a las direcciones territoriales. Y entonces, en esta estructuración hay dos aspectos. Uno que tiene que ver, eso lo habíamos mirado también la vez pasada, lo que tiene que ver con la cuantificación de
de las actividades que se van a desarrollar dependiendo de la intervención que se le haya a hacer a la carretera, que puede ser mantenimiento. En el tema de mantenimiento, recordemos que dentro de la gestión vial, la etapa de mantenimiento es posterior a un año después de entrado el servicio, el corredor vial que se haya intervenido a través de pues que haya sido construido o rehabilitado o mejorado. Entonces viene el tema del mantenimiento rutinario inmediatamente, y el periódico que viene después de ese primer año. Entonces, estas son de las cosas importantes que se deben tener claras en el instituto, sobre todo porque ya les he comentado a ustedes que se han confundido en la parte del mantenimiento, se le está incluyendo unos estudios. Yo les comentaba a ustedes que alguna vez hubo una mesa de trabajo, una reunión mejor, más que mesa de trabajo, del tema del manual de interventoría, y entonces en la subdivisión de estructuración dijeron que no, que es que era por el tema de atención de sitios críticos. Eso es otro concepto, porque los sitios críticos no se intervienen con base en concepto de mantenimiento. Distinto es que se presente una situación en desarrollo de un contrato de mantenimiento que obligue a atenderlo, y bueno, eso ya se define sobre la marcha, sobre todo porque ese sitio crítico puede costar una buena parte de los recursos que se tienen destinados a mantenimiento. Recordemos que si el mantenimiento no se hace la actuación oportuna, se empieza a deteriorar, y eso es exponencial la consecuencia. En las vías nuestras, si miramos una estadística, nosotros nunca hemos estado ni cerca del 100% de tener las vías en un nivel de serviciabilidad óptimo. Procedimiento de la entidad para la selección de los contratistas. Entonces, para esto están los procesos de selección contractuales, que son los, digamos, para terminar un poco el tema de la estructuración. Entonces, cuando ya se tienen listos, consolidados los documentos por parte de la subdivisión de estructuración, entonces se los remite, como lo habíamos hablado en otras ocasiones, a la subdivisión de procesos de selección, y allí en donde esta dependencia inicia lo que es la selección de los contratistas, haciendo la publicación inicial y todo lo que habíamos visto en ese cronograma. Recuerden que expusimos en relación con el contrato de obra, que aplica lo mismo para lo que son los concursos de méritos abiertos y también para selección de menor cuantía en lo que tiene que ver con obra, porque hay la selección abreviada, que ustedes también saben que eso se hace más para los gastos de funcionamiento, sí, los gastos de funcionamiento, contratos para el funcionamiento de la entidad. La revisión de los acuerdos marcos precisamente va en esto, a lo que es la menor cuantía. Entonces, si se determina a través de los estudios previos que hay que tener en cuenta los acuerdos marcos de precios, entonces en este proceso de selección de menor cuantía se aplicaría. La realización del proceso contractual, entonces se hace, todo esto es referido a lo mismo, a la etapa precontractual, en donde después de que recibe la subdivisión de procesos de selección contractuales los documentos, entonces procede a hacer la publicación. Recordemos que para esto, según miramos en la cronología, se tienen 3 meses para lo que es la licitación pública y 2 meses para el concurso de méritos. Un día para lo que es en cuanto a publicación, lo de la mínima cuantía. Entonces, esto en detalle, cada uno, espero que lo pueda observar, que realmente es lo que estamos hablando, pero no tiene mayor detalle en el marco de contratación estos aspectos. Entonces, tenemos capítulo 5, etapa contractual. Esta cláusula de indemnidad es una cláusula, como lo vamos a mirar, que está contenida en absolutamente todos los contratos. En esto es importante porque yo he observado en los contratos de mínima cuantía, el contrato de mínima cuantía es la respuesta a la oferta, a la aceptación de la oferta en las direcciones territoriales, aunque aquí en sede central también se presentan algunos contratos de mínima cuantía, que obviamente son los que no están contemplados de acuerdo con la resolución 833 como responsabilidad de las direcciones territoriales. Dice, en todos los contratos que suscribe al INVIA se deberá incluir la cláusula de indemnidad, donde se estipulará que será obligación del contratista mantener libre al INVIA
de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y o se deriven de las actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta cláusula es muy importante, pero yo veo que la aplicación es muy poca, e incluso la interventoría parece que no se leyera el contrato. Es decir, recordemos una de las cosas que hemos insistido mucho, lo primero que debe hacer un interventor, y en el caso nuestro aquí para quienes va dirigido estas charlas, cuando se designa supervisor es coger el contrato y leerlo. Eso ya lo hemos dicho varias veces, pero lo importante es que lo hagamos, que lo materializamos cuando se dé la situación. Es decir, cualquiera de ustedes que designen como supervisor, lo primero es mirar qué contrato es el que va a ser supervisor, mire el objeto, el contratista, plazo y el valor. Y así sabe cómo va a estructurar el seguimiento del contrato. Los contratos, en el seguimiento a los contratos hay cosas bien extrañas. Hay contratos que son de bajo costo, de bajo valor, 500 millones, 800 mil millones, y resulta que son un complique. Pero ahí es donde hay que tener mucho más cuidado y actuar más oportunamente. Contratos de mínima cuantía, suministro de mezcla, ejemplo. Digamos que en mi concepto es inconcebible que lleguen a procesos administrativos sancionatorios por incumplimiento del contrato. Ahí tiene mucho que ver el supervisor. Hay casos en los cuales uno ve que hay cosas como, no sé, uno hubo un trámite adecuado en eso, pero no es aceptable, se los digo para que ustedes por favor lo tengan en cuenta, no es aceptable que un contrato de suministro de mezcla termine incumplido, porque en la estructuración, como estamos hablando aquí un poquito de todo este tipo de cosas de estructuración, en la estructuración cometen horrores. No errores, sino horrores, y ahí no sé concepto jurídico cómo está manejando. Les voy a colocar un ejemplo para que lo entendamos bien. Un contrato de suministro de mezcla, que es un contrato de prestación de servicios, en donde le dio por incluir disposición de maquinaria y equipo por parte del contratista a efectos de aplicar la mezcla. Y después le están diciendo, no, es que la mano de obra la coloca el instituto. Y resulta que, ¿por qué se da el incumplimiento? Porque resulta que el instituto ya le terminaron sus contratos de las cooperativas y entonces no existe mano de obra para aplicar la mezcla del suministro, del contrato de suministro, y entonces no se pudo hacer nada. Esto es una situación que se las comento a ustedes y para los que están en las direcciones territoriales para que lo tengamos en cuenta. No podemos continuar con esto. Mezclar, convertir un contrato de suministro en un contrato de obra. Y lo hacemos ¿por qué? Por ignorancia, digamos que puede decirse por ese lado. Bueno, tenemos el 4.2, perfeccionamiento del contrato o convenio. Para efectos atenderán los siguientes requerimientos. Por ejemplo, en la minuta del contrato, el perfeccionamiento ya lo hemos visto y lo tenemos en el artículo 40 de la ley 80 de 1993. Entonces, se nos va rápido esto y se me descuadró. Entonces, ese artículo 40, se saltó esto muy rápido. Bueno, ese artículo 40 es el que habla del perfeccionamiento. Entonces, un contrato, cuando se llega a un acuerdo, se eleva escrito y se sube al SECOP. Recordemos que la plataforma transaccional es el SECOP. Las gestiones que haga el Instituto Nacional de Vías en la contratación tienen que subirse al SECOP. En la etapa precontractual, ya lo hemos hablado suficientemente, yo les decía a ustedes que ahí es donde no se puede cometer error en no subir algún documento, porque esos son para el proceso de selección y entonces no se podría llevar a cabo de forma legal. Y esto yo no conozco casos de inconvenientes que se tengan aquí, por lo menos aquí en Bogotá. Siempre sé muy cuidadoso y sé sigiloso en el tema de la subida de los documentos. Pero para efecto del tema del perfeccionamiento, entonces se sube el contrato una vez está revisado. Recordemos que quien elabora la minuta de ese contrato principal o convenio es la subdirección de procesos de selección contractuales. Obviamente eso está en coordinación. Además que se tiene documentos tipo
pero está en coordinación con las demás dependencias. Entonces lo sube la subdirección de procesos de selección contractuales y se le avisa al contratista. El contratista, como lo había comentado anteriormente, le hace la firma electrónica. Cuando el contratista se inscribe en el SECOP, obviamente él registra su firma electrónica. Y una cosa importante que debemos tener en cuenta, digamos que para los que hemos vivido las diferentes etapas en cuanto a la gestión que se debe hacer para el tema del perfeccionamiento de los contratos, pues lo que debemos mirar y tener en cuenta es el reporte que se debe bajar del SECOP, en donde se indica las fechas o la fecha principal en la cual fue perfeccionado ese contrato, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Entonces, digamos que anteriormente, cuando la firma era en físico, pues no teníamos problema porque la minuta estaba firmada en físico por cada una de las firmas de quienes participaban, contratante y contratista. Actualmente, hace como 8 años, eso ya no es así. Entonces, si miramos una minuta bajada en el SECOP, no tiene esas firmas porque es electrónica. Entonces, hay un reporte. Esto se los comento para que lo tengan en cuenta cuando hacen la solicitud de inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio. Entonces únicamente adjuntan en muchos casos es la minuta y ahí no está la fecha de suscripción en la que se hizo el trámite, tanto el contratista como en especial quien firma de último, que es el instituto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta claramente en ese sentido. Entonces, recuerden esa última cláusula que dice perfeccionamiento y ejecución. Entonces ya vimos el perfeccionamiento, ya lo hemos mencionado bastantes veces. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para efectos de hacer el trámite final y que se tengan los requisitos a efectos de poder elaborar la orden de inicio. Eso es otra cosa que quiero que también la tengan clara ustedes, en lo que la diferencia que es hablar de orden de inicio y de acta de inicio. La orden de inicio, lo habíamos mencionado la otra vez, la orden de inicio es unilateral. Cuando miramos el contrato, dice plazo del contrato, 12 meses a partir de la orden de inicio impartida por el jefe de la unidad ejecutora. Entonces, la orden de inicio, cuando hablemos de eso, a mí me gusta utilizar el lenguaje técnico adecuado para estas actividades que realizamos nosotros en el seguimiento de los contratos. Entonces, porque he leído en muchos informes de la interventoría que hablan de actas de inicio, y no, en el instituto solo recuerdo yo que cuando implementamos el manual en el año 2003, el manual de interventoría, nosotros hablábamos de actas de inicio y pensamos, digamos que eso fue un medio ensayo, y eso yo lo he mencionado varias veces, lo hicimos con base en lo que ahí tenía contemplado el IDU cuando implementó su manual en el 98. Entonces, acta de inicio. Entonces, ¿cuál es el problema del acta de inicio? Que esa es conjunta. Entonces, si hacemos un acta de inicio para el contrato de obra, entonces la de firma del contratista, la interventoría, en esa época incluso el supervisor, y eso se dilataba. Entonces, es mejor unilateral y ya la ventaja de esto es que ya empieza a correr la responsabilidad contractual del contratista y asimismo el seguimiento que debe hacer la interventoría. Y para efecto del supervisor de contrato de interventoría, pues el seguimiento que le haga la interventoría. Entonces, este tema es importante que lo tengamos claro. Entonces, en la ejecución, pues ya lo hemos hablado, que digamos que han amarrado. El artículo que tiene que ver con el perfeccionamiento de ejecución en los contratos, digamos, van juntos. No se puede decir perfeccionamiento por un lado y el tema de poder ejecutarse por otro, no. El instituto siempre lo ha manejado de esa manera. Entonces, en la ejecución, pues debe tener cumplidos unos requisitos que tienen que ver con la aprobación de las pólizas, la expedición del registro. Recordemos que el registro presupuestal lo solicita la unidad ejecutora, y en algunos casos está metiendo el tema de parafiscales. Pero digamos que en términos generales son esos dos aspectos que les acabo de comentar. Bueno, aquí viene otro aspecto importante que tiene que ver con el riel. No sé cuántos de ustedes conocen el tema del riel. El riel se empezó a aplicar mediante la ley 1697 de 2013, por la cual se crea la estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia. Alguno, pues por curiosidad, me gustaría que leyera esa ley. A mí me tocó hacerlo
porque cuando se empezó a implementar el tema del riel, entonces me tocó coordinar esa parte, ya se las comento más adelante. Vamos a terminar la lectura de esta parte del riel. Entonces, como contribución parafiscal, el funcionario designado por la dependencia delegada para adelantar el proceso de contratación cargará en el RIEL, Sistema de Reporte de Información de Estampilla y Liquidación. Eso es lo que significa RIEL, Sistema de Reporte de Información de Estampilla y Liquidación, implementado por el Ministerio de Educación. La información referente a los contratos de obra suscritos por el INVIAS y sus conexos, esto es, interventoría de obra, contratos de estudios y diseños e interventoría de estudios y diseños. Entonces miremos para entender que esos son denominados acá contratos conexos, o sea, el principal aquí es el contrato de obra. Entonces, esto del RIEL es una situación que, bueno, lo sacó, eso fue como en el 2017, sacó ese RIEL el Ministerio de Educación y entonces aquí tocó hacer la implementación y nos dictaron unas capacitaciones y así mismo lo hicimos con cada uno de los funcionarios delegados de cada una de las unidades ejecutoras y este tema es de un control absoluto por parte del Ministerio de Educación teniendo en cuenta el propósito que es para las universidades públicas. Este tema inició con la Universidad Nacional en los primeros 2 años y esto es de 1 al 2%, eso depende del tiempo de su implementación. Hace 12 años. Entonces, el instituto ha sido muy cuidadoso y de hecho, pues el control que le realiza el ministerio también lo exige de esa manera. Entonces tenemos el registro presupuestal. El registro presupuestal ya lo hicimos, lo comentamos que lo debe solicitar la unidad ejecutora. Digamos que la etapa contractual inicia con la solicitud del registro presupuestal dentro de estas fases que hemos hablado de acuerdo con este manual de contratación. Constitución de las garantías. Igualmente, aquí es importante tener en cuenta que en la etapa de precontractual, tienen que acompañar las propuestas de la seriedad de la propuesta. Esta seriedad de la propuesta, en el caso del proponente adjudicatario, va hasta la aprobación de la garantía única que ya es para la ejecución del contrato. Entonces, en el caso de la propuesta de seriedad, la póliza de seriedad de la propuesta aplica sobre todo por los eventos en los cuales el contratista sin ninguna justificación. Hay por ahí un micrófono abierto, por favor, cerrarlo. Entonces, esta póliza, la prueba es la subdivisión de procesos de selección contractuales. Entonces, que tengamos, es la póliza, como siempre lo hemos venido denominando, el contrato principal. Ya para el caso, cuando hay modificaciones al contrato, entiéndase modificación, pues lo que es adición o prórroga, u otro sí, aclaración, etcétera. Entonces, esa póliza, ese anexo de modificación a la garantía, lo aprueba la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos. Entonces, eso lo hablamos muchas veces en desarrollo de cada uno de los temas que hemos tratado. Y aprobación de las garantías. Bueno, recordemos lo que decíamos, que la garantía la debe subir el contratista al SECOV. Es una condición sine qua non para que la entidad haga la aprobación de esa garantía. Entonces, eso son situaciones que tenemos que aprender y aplicar a que la interventoría es la que le hace ese seguimiento en lo que refiere al contrato de obra. Entonces, cuando se suscribe, sobre todo las modificaciones, estar atentos porque en la minuta de la modificación dice que entre los 3 días siguientes a la firma de la modificación se debe adjuntar el anexo de modificación a la garantía, y de esto recordemos tips para que los tenga siempre en cuenta. Y vuelvo, insisto, sobre la expresión, cuando se habla de oportunidad, es oportunidad en el seguimiento que se realiza de las obligaciones contractuales, tanto del contratista como de la interventoría. Y cuando se detectan atrasos, entonces ahí es donde se hace la observación por escrito. La observación por escrito es un trámite, digamos que nosotros lo hemos recibido de recomendación o sugerencia por parte
profesores en los diferentes diplomados que hemos estado, en donde ellos dicen, es bueno hacerle la observación por escrito, pero es un oficio y no como yo les he hablado a ustedes y sobre todo en su momento cuando veamos un poquito más en detalle procesos administrativos sancionatorios en donde las interventorías creen que adjuntando 50 oficios, y ellos lo dicen así, lo dicen convencidos de que eso es actuar, es una gestión oportuna, diligente, dicen, lo he leído muchísimas veces y esto realmente no es así. Entonces, en esa constitución de la garantía para que lo tengamos en cuenta en el seguimiento. No olviden, hay casos en los cuales después de 6 meses de vencido el contrato, entonces hacen la solicitud y sobre todo son contratos de interventoría en donde el supervisor es el que no ha estado atento, porque recordemos, la función es muy sencilla. Si se hace oportunamente y se tiene conocimiento, todo es muy sencillo. Cuando uno sabe hacer las cosas, todo es muy sencillo. Entonces, después de 6 meses, no, que es que no aportó el anexo de modificación de la prórroga número 6. Y resulta, yo lo comentaba la otra vez, esto lo insisto yo porque se ve muy repetitivo, y es decir, nomás con un caso que se presente hay algo que ya no está funcionando bien, porque es que no se puede decir, es que un caso no es representativo, pero no tendría por qué presentar. Y entonces la aprobación de las garantías, como lo hemos dicho, pues va, la entidad tiene un acta de aprobación de garantías, pero obviamente una vez está subido al SECOP, y esta responsabilidad lo tiene el contratista o la interventoría, pues dependiendo del contrato que estemos hablando. Ahora bien, en el punto de las garantías que se emitan durante la ejecución negociada, o sea, en el contrato, es deber del supervisor, lo que estaba diciendo, del contrato o convenio, hacer seguimiento a estas, requerirlas en caso en que deben ser actualizadas, revisarlas en conjunto con la interventoría de existir, y una vez se encuentren acordes a los requerimientos contractuales, deberá solicitar la publicación de estas en el SECOP 2. Entonces, mire que aquí nos agrega algo que yo no lo había comentado, y es el hecho de que se deben revisar previamente, antes de subirlas al SECOP. Es decir, el propósito de esto es aplicar uno de los principios del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, que tiene que ver con economía de la gestión. Entonces, de esta manera se evita, digamos, reprocesos en ese sentido. Ahora venimos al tema en el 4.3 de modificación al contrato. Entonces, las modificaciones ya lo hemos mencionado, tipo de modificaciones que se pueden presentar al contrato. Entonces, están las adiciones, está la modificación del plazo. En las adiciones es importante tener en cuenta disponer del certificado de disponibilidad presupuestal a efectos de someterlo al comité de contratación, que recordemos que el comité lo habíamos visto a través de la resolución que lo creó, sobre todo el comité de contratación, porque antes se llamaba o se denominaba comité de adiciones y prórrogas. Entonces, digamos que el fundamento en las adiciones, y está lo contemplado en el manual de interventoría en cuanto a los requisitos para hacer el trámite de una adición. Recordemos un poquito eso, digamos, para los que conocen, y para los que no lo conocen, pues entonces vamos a entrar en esa introducción, aunque ya hemos mencionado en algunos momentos este tipo de situaciones. En el manual de interventoría dice que se debe hacer la solicitud debidamente soportada técnica, jurídica, financieramente por parte del contratista. Se le entrega a la interventoría con unos documentos. ¿Cuáles son los documentos? Si es una adición, tiene que haber acta de modificación de cantidades de obra en donde se justifique el valor que se va a adicionar, y es exclusivamente para este aspecto. Entonces, porque he visto uno que otro caso, afortunadamente no son muchos, en donde se mezcla el tema del acta de modificación, se aprovecha para modificar cantidades que no tienen que ver con esta gestión. Entonces, el acta de modificación va justificando la adición que se va a hacer en los contratos de obra. Y lo propio para los contratos de interventoría. En el caso de contratos de interventoría, pues vamos con el plan de cargas de trabajo. Entonces, además de esto, tiene que hacer el proyecto de reprogramación de inversiones. Esto es un asunto que en su momento lo trataremos, por eso no lo he abordado así como muy en detalle, pero en el momento que tratemos el programa de inversiones vamos a entender perfectamente cómo es que se debe leer más que elaborar, porque quien lo elabora es el contratista, lo puede la interventoría, pero hay unos aspectos que nunca los he visto que se tengan en cuenta de manera adecuada. Y pues esto, digamos que es el propósito
en su momento cuando tengamos esta oportunidad. Entonces, esos son los documentos que se deben hacer, adjuntar de acuerdo, vuelvo y digo, con el manual de interventoría. Entonces, cuando se dé una situación de esas, lo primero que debe hacer el supervisor, si no está familiarizado con este tema, es precisamente coger el instructivo correspondiente del manual, creo que es el 8, y mirarlo, y ya, eso es todo. No se necesita saberse de memoria nada, pero sí saber al instructivo que debe acudir para efecto de verificar, revisar lo que tiene que ver con esos documentos. Entonces, la interventoría lo envía a la territorial, allí se hace la revisión. Es una revisión que, de acuerdo con las responsabilidades del supervisor, es revisión documental y aritmética, pero hay que ir un poquito más allá de esto, sin entrar pues, en concurrencia de funciones con la interventoría. Pero a veces la negligencia de la interventoría hace que necesariamente casi que tengamos que repetir un poco algunas cosas de la interventoría. Eso por trámite, porque entonces lo otro sería ser muy riguroso, y cuando la interventoría esté fallando, pues inmediatamente solicita el inicio del procedimiento administrativo, pero nos llenaríamos de solicitudes en la gerencia de procesos administrativos sancionatorios. Luego viene la modificación del plazo, esto es la prórroga. Entonces, una cosa que dice, y se los comento para que lo tengamos en cuenta, retomemos eso, porque no se está cumpliendo, y es que con la debida antelación, 30 días, dice el manual de interventoría, antes del vencimiento y que se determine que sea prorrogado el contrato, pues iniciemos las gestiones. Yo, en el caso de la ruta, de lo que denominaba la ANI, la Ruta del Sol 2, yo fui, como les he comentado, gestor de proyecto de 3 de los 5 procesos o los tramos que se identificaron allí. Entonces, este tema de las adiciones o prórrogas, modificación a los contratos era un karma enorme porque los abogados nos devolvían todo el tiempo eso, y se modificó. Una cosa que les digo a ustedes que deben tener en cuenta es evitar que el contratista, en especial el contratista, coloque algunas anotaciones que son como para preparar una posible demanda o para justificar una serie de situaciones que después van a evitar que se lleve a cabo debidamente un procedimiento administrativo sancionatorio por tema de presunto incumplimiento del contratista. Les sugiero que esto lo miremos, lo tengamos en cuenta, pero que lo revisemos realmente. Sugerencias, siéntese con el abogado de apoyo de las dependencias y charlen esto, porque usualmente este tema es una comunicación partida en la revisión de los documentos por parte de las dependencias de la entidad. Tenemos otro tipo de modificaciones. Hace referencia a las modificaciones distintas al plazo y el valor que acuerden las partes sobre algunas características o condiciones particulares del contrato firmado, para lo cual la unidad ejecutora deberá argumentar que dicha modificación procede en los términos previstos en la ley y en las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Con todo, es de resaltar que con las modificaciones contractuales no se debe alterar el objeto del contrato o la naturaleza sustancial del mismo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Digamos que nosotros, los que llevamos un tiempo en la entidad, tiempo ya completo, esto nos lo repetían en un comienzo, porque hay situaciones en las cuales hay por ahí gente que es como muy creativa y les da por hacer cambios. Yo conocí un ingeniero que él hacía ese tipo de cosas. Uno no sabe por qué. A él nunca lo colocaban a supervisar contratos, y cuando en algún momento lo colocaban por queja de nosotros, oye, ¿cómo así que este mal le están pagando también como a nosotros y no lo ponen a trabajar? Pues él hacía cosas así, de este estilo, que eran completamente por fuera de lo indicado en la norma. También la solicitud se debe efectuar con la suficiente antelación, lo que les dije anteriormente, y en todo caso previo al vencimiento del plazo de ejecución. Obviamente, después del plazo, pues ya no hay Santa Lucía que vaya a decir, después del ojo afuera. Entonces, para que tengamos en cuenta la antelación, vuelvo y digo, no es difícil, se lo digo con conocimiento de causa, realizar la supervisión cuando uno tiene el conocimiento, las competencias y actúa oportunamente, sin temor, sin miedo. Una de las cosas que yo he visto que se repite mucho, tanto
de las interventorías como los supervisores es que esperan demasiado tiempo. No sé si porque no tienen el criterio adecuado y la información adecuada, y estamos hablando de gente de experiencia, sobre todo en las interventorías, pero casos patéticos que yo he visto este año, un contrato que inició, está trazado en el programa de inversiones, y cuando hace la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, la interventoría no explica sobre el tema, y ustedes deben exigir eso. Recordemos que en el seguimiento de los proyectos hay los informes semanales. Miren los informes semanales todas las veces. Cuando uno inicia, o mejor, cuando se inicia el contrato y le pasan el primer informe semanal y uno se empieza a documentar, a empapar, a conocer el proyecto, los otros ya después uno sabe qué es lo que tiene que revisar. Pero el primero hay que mirarlo, lo mismo que los informes mensuales de interventoría. En la medida que, sobre todo, depende del valor del contrato, hay informes que tienen 600, 800 folios. ¿Y quién se va a leer eso? El que me diga que lo lee, pues lo leerá, pero en 6 meses. Entonces, hagamos las cosas desde el comienzo oportunamente y verá que todo es mucho más fácil. Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos se debe justificar técnica, jurídica y financieramente la solicitud, ya lo habíamos comentado. Ahora, el procedimiento común aquí refiere al tema de la presentación al comité de contratación. Recordemos, el comité de contratación fue creado mediante resolución. Allí en su momento la miramos toda en detalle. Entonces, digamos, qué dependencia la constituye, cuáles tienen voz, voto, etcétera. Entonces, pues no hay que repetir sobre lo mismo. Eso ya depende de ustedes que de vez en cuando leen una lectura de eso. La gestión contractual de la entidad con miras a dar cumplimiento a postulados de seguridad jurídica tendrá en los casos indicados en este acápite una instancia asesora encargada de emitir recomendaciones de aprobación o no al ordenador del gasto. Entonces, todos los contratos se deben someter a la aprobación del comité de contratación. Y para esto hay unos términos, unos plazos que nosotros lo vimos en esa resolución. Se indica que 4 días antes de la sesión del comité, se sesiona 2 veces al mes, entonces se debe remitir la información, pero recordemos que la Secretaría Técnica del Comité la realiza la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos, y allí es donde se revisan, se hacen las observaciones de tal manera que quede bien decantada y filtrada para someterlos al comité de contratación. Digamos que hay casos excepcionales en los cuales no se puede someter al comité en una sesión ordinaria, entonces toca convocar una extraordinaria, que ahí lo difícil, pero casos se han dado. Alguna vez me llamaba yo les comentaba a ustedes, me llamaba un supervisor de una dirección territorial por esto. Él no se había leído, es un ingeniero que lleva 15 años y no había leído lo que es la resolución, entonces preguntaba que cómo se hacía eso porque se le iba a vencer el contrato. Vuelvo y repito, el tema es evitar, hacer todo con el debido tiempo. Eso quiere decir que vamos a estar más tranquilos, más relajados, nada de estrés, nada de aceleres. Entonces, eso depende de nosotros mismos. Entonces, lo que les comentaba, la Secretaría Técnica, eso lo habíamos visto ya, previo a someter el asunto de discusión al comité, verificará en cada caso el cumplimiento de lo previsto en el estatuto de presupuesto vigente. Para tal efecto tendrá en cuenta, para modificación del contrato o convenio en valor, esto ya lo habíamos mencionado, que exista el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y que el programa de inversiones refleje con claridad la inversión actual de la vigencia fiscal. En el caso, por ejemplo, que tengan vigencias futuras, pues se debe tener el documento que las aprueba. Este tema del programa de inversiones, sugiero que siempre lo revisen en detalle, por cuanto en muchos casos, cuando hay atraso en el programa de inversiones y que se hace la solicitud de inicio del procedimiento administrativo, uno de los mayores errores que cometen, que ya los hemos venido metiendo en cintura tanto a las unidades ejecutoras como a los interventores, es lo que indica el manual de interventoría. El manual de interventoría dice, cuando se presenta atraso en el programa de inversiones imputables, en el programa de obra de inversiones, eso es una cosa que también tenemos que charlarla,
imputable al contratista, entonces se hace la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. Entonces, cuando habla de imputabilidad, quiere decir que si vamos a solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio y no podemos evidenciar adecuadamente la responsabilidad del contratista, entonces seguramente este procedimiento no va a lograr con el objetivo fundamental, que es combinar al contratista. Y combinar es efectivamente que se ponga al día, que se sacuda. Entonces, recuerden lo que yo les comentaba en relación con el artículo 17 de la ley 1682 de 2013, que tiene que ver con lo de la implementación del 7x24. Ténganlo en cuenta, aplíquenlo, no. Exijan a la interventoría en el seguimiento que ustedes hacen. Recuerden que nosotros estamos por encima de la interventoría y el contratista, pero debemos tener claridad. No es por encima caprichosamente o con un propósito de algún interés o mostrar ínfulas de poder o no sé qué cosa. No. Esto, en lo que yo refiero y hablo respecto a esta charla que estamos dando, es en el hecho de lograr cumplir con los fines estatales. La triple restricción, que ya se las he mencionado algunas veces, alcance, tiempo y presupuesto. Hagamos el máximo esfuerzo. Yo he visto en los últimos tiempos que el desfase respecto al plazo establecido inicialmente en la estructuración, el desfase es enorme. Hay casos en contratos que van a más del doble del plazo inicialmente previsto. No podemos hablar de los contratos cuando se adicionan, porque obviamente si hay una adición, necesariamente tendría que haber un plazo para ejecutar esa adición. Entonces, para que los tengamos en cuenta. Para modificación de contratos o convenios en plazo, esto también lo habíamos comentado, pero aquí tiene que ver más con el tema de las vigencias futuras. Entonces dice que de requerirse prorrogar el plazo de la vigencia fiscal siguiente, la respectiva unidad ejecutora anexe la autorización de sustitución de recursos por vigencias futuras o la prueba sumaria que garantice la existencia de los recursos a ejecutar en la siguiente vigencia. Para reprogramación de recursos en contratos o convenios en ejecución, que se anexe la respectiva autorización de reprogramación por parte de la dependencia competente que solicitó las vigencias futuras y que el programa de inversiones refleje con claridad la inversión de los recursos en cada una de las vigencias del contrato. Bueno, no sé si hay alguna inquietud en esto que vamos avanzando. ¿Alguna pregunta, alguna complementación? Los veo muy atentos, muy juiciosos. Hay 38. Hay una deserción enorme. Debe ser, no sé si es que el tema no les gusta o que no les llega como debe ser. No sé. No voy a decir que me preocupa. El problema es de cada quien de ustedes en su momento cuando les toque la supervisión. Porque esto no se consigue en los libros. Hay muchas de las cosas que yo les estoy diciendo a ustedes que son experiencias, no experiencia única mía, sino experiencia en el Instituto Nacional de Vida. Depende de la dependencia en la cual uno se encuentre, la experiencia que va adquiriendo y el conocimiento y el bagaje es diferente. Entonces, no sé si quieren hacer alguna pregunta o complementar algún caso que ustedes tengan de esto que hemos desarrollado en esta charla. Bueno, entonces, continuamos. Tenemos la suspensión del contrato. Aquí hay una cosa interesante en lo de la suspensión. Dice, la suspensión del contrato o convenio es una medida excepcional que se utiliza entre la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal. Lo mismo, la suspensión del contrato o convenio conlleva necesariamente a suspensión simultánea del contrato de interventoría. Esto es importante, muy importante que tengamos en cuenta eso. Ahorita les comento un ejemplo que es de lo que no se debe hacer y de quienes no leen este tipo de cosas. Entonces, el tema de la suspensión desde siempre en el instituto y aún más en el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transporte nunca se suspendían los contratos. En los primeros años del instituto, no sé, primeros 15 años, diría yo, o más, la suspensión era casi imposible. O sea, como lo dice ahí, fuerza mayor, caso fortuito o interés público.
Pero ahora, después de un tiempo, se convirtió en una forma de revivir muertos, decían por ahí. Ahorita tenemos una gran ventaja que es el SECOP, y en el SECOP sí no se registra afortunadamente el tema de la gestión contractual, en este caso suspensión, entonces no procede. Eso para mí es una excelente ventaja y que lo que permite y denota y hace es que hagamos las cosas oportunamente y con la debida justificación. Entonces, el caso que yo les quería comentar es un contrato de interventoría a convenios solidarios. Entonces, el contrato estaba para un mes. Yo les comenté algo de eso. Este contrato fue suspendido en varias oportunidades y ampliado. La suspensión, en términos generales, se suspendió 4 meses. El contrato duró en ejecución 12 meses. De los 4 meses quiere decir que efectivos fueron 8 meses. Bueno, eso fue el contrato de interventoría. Estaba para un mes. Incluso el presupuesto tenía, yo me baso en el residente, los meses que se indiquen para el residente digamos, una buena base para decir cuál es el plazo real del contrato. Entonces, el residente tenía 2 meses, pero el contrato decía que era para un mes en lo que es la invitación. De otro lado, pues era una mínima cantidad, como les digo, 32 millones. Entonces, el contrato de 32 millones se ejecutó en 8 meses, pero se presentaron 2 actas de 15,5 millones cada uno. Resulta que yo me puse a mirar el tema de los convenios solidarios, o el convenio, mentiras, era un convenio solidario, con ese valor de interventoría. Y entonces el convenio solidario fue suspendido también, pero como cosa curiosa, no fue suspendido en las mismas fechas que se observaba para el contrato de interventoría. Recuerden lo que dice aquí en la parte final. La suspensión del contrato o convenio conlleva necesariamente a la suspensión simultánea del contrato de interventoría. Esto se dice ¿por qué? Porque el contrato de interventoría está sujeto al contrato de obra o el convenio solidario en este caso. Entonces, nunca entendí cómo las fechas de suspensión no coincidían. O sea, eso quiere decir que la interventoría estuvo suspendida por diferente a la suspensión del contrato, del convenio solidario, y entonces al convenio solidario, ¿quién hacía seguimiento? ¿El supervisor? No creo, porque la estructuración está dada para que tenga interventoría. 443, reanudación de la ejecución del contrato o convenio. Entonces, una vez superadas los motivos que dieron la suspensión, se va a reanudar el contrato. Y al reanudarse el contrato, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Deben hacer la solicitud de actualización del anexo de modificación. Hay una cosa que se presentó con la pandemia, cuando se hizo el aislamiento allá el 20 de marzo de 2020. Recuerdo que los contratos había que suspenderlos. Allí se aplicó un concepto que yo no lo conocía, yo creo que aquí en el instituto no se conocía, y era el que tenía que ver con la supervisión parcial. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esa expresión o les ha tocado alguna experiencia en ese sentido. Alguien que me diga sí, no, y listo. Supervisión parcial. Normalmente la supervisión del contrato, excelente. La supervisión del contrato es total. ¿Qué es una suspensión de contrato? Es suspender la obligación contractual. Es decir, al contratista no le pueden exigir nada durante el tiempo de la suspensión, pues por las mismas razones que estamos mirando acá, fuerza mayor, caso fortuito de interés público. Entonces, plantearon la suspensión parcial. Y esa suspensión parcial que indicaba que el contrato no se modificaba en la fecha de vencimiento. Es una situación complicada. A mí me tocó uno de esos contratos de suspensión parcial, no mentira, me tocó 2. Y entonces, resulta que cuando se reanudó el contrato le quedan 5 días para el vencimiento. Entonces tocó correr con el tema de la prórroga. Pero la suspensión, esa parcial no la había visto yo, y en este caso para que lo tengan ustedes en cuenta. Ahora otra cosa, cuando se suspende un contrato y se amplía la suspensión, no, yo lo he visto en estos solicitudes de inicio. Digamos que la ventaja que yo tengo es para mí este tema, y para la jefe es, yo reviso todo, absolutamente todo. Esto es más jurídico, esa revisión es más jurídica que técnica, pero yo lo hago, digamos que tengo la facilidad para eso. Y entonces
uno ve que en el tema de las suspensiones, dicen suspensión, después ampliar la suspensión y vuelven a colocar el mismo término de suspensión desde el inicio. No, porque es una ampliación de suspensión, quiere decir que es a partir del día en que terminaría la suspensión y se reanudaría el contrato. En ese momento, a partir de ese, el periodo de suspensión es en la ampliación de la suspensión y no de todo, incluyendo la suspensión inicial. Esto lo he visto en varios contratos, esos conceptos de supervisión. Obviamente que la interventoría tiene que decir es un contrato de obra, pero es un concepto para que ustedes lo tengan claro. Lean el manual de interventoría en ese sentido, para que no confundamos que el periodo que se debe relacionar allí en relación cuando hay una ampliación o 2 ampliaciones o 3 ampliaciones a la suspensión. Bueno, entonces, miramos ahora lo que es la cesión del contrato. Este tema son interesantes que los veamos, sobre todo porque es una cesión, a pesar de que últimamente, en los últimos años, ya se ha vuelto un poquito más costumbre ceder los contratos, y la cesión de un contrato es porque el contratista adjudicatario tiene algún inconveniente, alguna situación sobreviniente, lo vamos a mirar ahorita más adelante, y por eso digamos que se presenta algún inconveniente para lograr los fines de la contratación, y por eso se cede el contrato. Pero yo he visto casos que al cedente también se le inicia un procedimiento administrativo sancionatorio, o sea que quiere decir que no está logrando el propósito de la cesión. Los contratos y convenios celebrados por el INVIAS de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 del 93 son intuito personae, es decir, son suscritos por un contratista, un contratante. En consecuencia, este es el único que puede realizar cualquier suscripción de cambio o modificación del contrato. Por tal razón, como norma general, no son susceptibles de cesión, salvo que exista aprobación previa y escrita de la entidad. Eso es lo que dice el inciso 3 del artículo 41. Es responsabilidad. Tengo entendido que los convenios ahora no se pueden suspender. Digamos que el tema es la suspensión, ya dijimos en lo que está, una pregunta que están haciendo ahí en el chat. Recordemos que la suspensión de un convenio se da por unas circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o interés público. Ese es el concepto que se tiene. Aquí me gustaría saber en qué norma se dice. Aquí todo lo hablamos es con base en la norma que haya dispuesta para eso, estemos o no estemos de acuerdo. Entonces no es de que es que a mí me dijo fulanito que los convenios se suspendían. Un convenio, si es necesario la suspensión de un convenio, si así lo consideran los que en la unidad ejecutora y las razones por las cuales se pudiese suspender, se suspendería. En términos generales, digamos que cuando son convenios en los cuales tienen recursos de por medio, quien ejecuta los recursos es el contratista de obra, ¿cierto? Hay que mirarlo, eso no podemos generalizar en ese tipo de cosas, y habría que mirar en dónde está la disposición, porque eso es una disposición de ley, de norma, no un memorando. El memorando no está por encima de la ley. Es responsabilidad del jefe de la unidad ejecutora solicitar el trámite de las sesiones, y por tanto será él quien verifique las condiciones de su viabilidad, entendiéndose que solo circunstancias excepcionales sobrevinientes o plenamente justificadas para el contratista determinan la procedencia de la cesión. Ahí está lo que habíamos hablado ya. Solicitud. El contratista deberá solicitar por escrito la cesión del contrato a un tercero ante la unidad ejecutora, precisando las razones por las cuales pretende ceder el mismo, entendiéndose que solo circunstancias excepcionales y sobrevinientes y de imposible resistencia para el contratista determinan la procedencia de la cesión. En caso de inhabilidad sobreviniente del contratista o de alguno de sus miembros, el jefe de la unidad ejecutora a cargo del contrato solicitará ante la subdirección de procesos de selección contractuales y la subdirección de gestión contractual de procesos administrativos adelantar la cesión. Este tema de la cesión tiene un trámite largo, porque son varias las dependencias que hacen parte de esta gestión.
de esta gestión. Entonces, B, concepto de viabilidad de la unidad ejecutora. Es responsabilidad del jefe de la dependencia solicitante el trámite de las sesiones y por tanto será quien verifique las condiciones de su viabilidad. Para tal fin rendirá su concepto técnico que identifique el estado del contrato y el cumplimiento de sus obligaciones. Recordemos que quien hace el seguimiento a la ejecución del contrato por parte del instituto, pues es la unidad ejecutora. Allí están, hacen parte de esa unidad ejecutora, obviamente el apoyo a la supervisión. Pero quien encabeza, quien está en la unidad ejecutora, pues es del subdirector o la dirección a cargo. Entonces, por eso ellos son los que deben hacer la justificación adecuada. Digamos que hacerla, el tema es que si es un contrato de obra, para eso está la interventoría, para que haga esa revisión, para que no entremos en confusión en esto que estoy comentando. Es dependiendo de qué contrato es el que se va a ceder. Es más dado que haya la sesión en contratos de obra que en contratos de interventoría. Es excepcional, diría yo, el tema en contratos de interventoría, pero recordemos lo que se dice dentro de la justificación, que haya una inhabilidad sobreviviente o circunstancias que impiden que el contratista pueda continuar con la ejecución del contrato. Aprobación del concepto de viabilidad técnica. El concepto de la unidad ejecutora deberá ser aprobado por la dirección de la que haga parte y o por la secretaría, según sea el caso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Digamos que todos los que tengan que ver con este trámite, pues deben tener en cuenta lo escrito aquí en el manual de contratación. Entonces, cualquiera una de las dependencias, de las subdivisiones, debe contar con la aprobación del director de la dependencia. Puede ser el director de ejecución de operación o el director técnico de estructuración, o aquí, como lo menciona, la Secretaría General. Revisión por parte de la subdivisión de procesos de selección contractuales o la que haga, bueno, aquí dice que lo que haga sus veces por el caso en el cual ya haya una reestructuración y se modifique eso, entonces para no tener inmediatamente que modificar el manual de contratación. Por eso lo escriben ahí. Revisará y evaluará la propuesta presentada por el posible cesionario, comprobando que cumpla con las mismas condiciones exigidas en el pliego de condiciones, es decir, como si fuera un proponente, pero un proponente para el proceso de selección del cual se derivó el contrato que se vaya a ceder. El envío a la subdirección de gestión contractual y procesos administrativos. Entonces, evaluar la correspondiente oferta del futuro cesionario por la subdirección de procesos de selección. Si el cesionario resulta hábil para continuar con la ejecución del contrato, se remitirá la documentación a la subdirección de gestión contractual y procesos administrativos o quien se encuentre delegada. Lo mismo que hemos hablado. Revisión por parte de la subdirección de gestión contractual o la que se encuentre delegada realizará junto con la unidad ejecutora la elaboración, suscripción y legalización del documento de aceptación de cesión del contrato. Bueno, aquí es importante mencionarles algo. Yo normalmente en las sesiones he visto que hay un artículo en donde se hace mención al artículo 893 del Código de Comercio. Les sugiero que miren en los casos de cesión este articulito. ¿Por qué? Porque allí dice que se debe mantener el vínculo de responsabilidad del cedente. Para ello se debe notificar al cedente dentro de los primeros 10 días de un posible incumplimiento del cesionario. Esto nunca he visto que se ponga en práctica. Incluso nosotros tuvimos el año pasado un caso de un cedente que se vinculó y él simplemente, la defensa del apoderado fue, es que a mí no me notificaron de conformidad, como dice ese artículo del Código de Comercio, el artículo 893, en donde se hace dentro de los 10 días hábiles, y si no se hace, quiere decir que no se vincula como responsable. En este caso, entonces, quedó por fuera del tema del presunto incumplimiento. Constitución de la garantía, suscrito el documento de aceptación de la cesión de la SGCP, subdirección de gestión contractual, o la que se encuentre delegada, solicitará la constitución de la garantía respectiva del cesionario y las aprobará una vez allegadas de encontrarlas conformes. Recuerde lo que habíamos hablado en términos de que quien aprueba la garantía de contrato principal es la subdirección de gestión contractual y procesos, perdón, la subdirección de procesos de selección contractuales. El responsable de ingresar al SICO o sistema vigente de la entidad, así como al SECOP,
además de responder por el archivo que en debida forma del documento de cesión o sus anexos será el supervisor de contrato. Entonces tengamos en cuenta eso. Tanto en el ingreso al SICO, no olvidemos, yo lo escuché, alguien en un diplomado el año pasado, alguien que no tenía así mucho conocimiento sobre el tema del SICO, decía, un ingeniero, que ya con el tema del CECOP el SICO lo podían eliminar. Pues no. La diferencia entre el SICO y CECOP es que el SICO tiene la información del instituto, toda la que se ha ingresado la tiene ahí, y no es por un tiempo como en el caso del CECOP. El CECOP, recordemos que va hasta lo que es la certificación del expediente, el expediente contractual, que es 5 años después del acta de entrega y recibo definitivo, o sea, el término de estabilidad o calidad de obra y calidad del servicio. Entonces, el SICO es muy importante para el instituto y se debe mantener siempre. Lo que pasa es que desafortunadamente no todas las dependencias lo mantienen actualizado. Hay un listado que se tiene de los documentos que se deben subir al SICO para que los tengamos en cuenta. Si no lo conocen, pues importante que lo soliciten a las direcciones, o bien a la subdirección aquí en la unidad ejecutora aquí en Bogotá, o bien a las direcciones técnica de estructuración y de ejecución de operación. Ese listado es importante que subamos toda la información. Como le digo, hay unos más completos que otros y hay otros que son ausentes. Una vez es autorizada la cesión por parte del INVIAS, esta solo producirá efectos a partir de la fecha de aprobación de modificación de las garantías correspondientes en la plataforma SECOP, lo que hemos venido hablando todo el tiempo. Es una plataforma transaccional en donde se produce la gestión correspondiente. Cesión de derechos económicos. Los derechos económicos a los cuales se hace referencia en el presente manual son aquellos provenientes de las actas de obra, actas de ajuste, actas de costos de los contratos suscritos por el INVIAS, así como las cuentas de cobro, facturas derivadas de los contratos, prestación de servicios, las cuentas de compensación sociales, ambientales y las derivadas de la adquisición de predios. Entonces, esto también tiene unos trámites que en el manual de contratación, que es el que estamos mirando, están claramente identificados, y cuando se presente una situación de estas, para que le den lectura y se proceda en esto. Obviamente que esto se debe cumplir con unos requisitos. La subdirección financiera se abstendrá de autorizar la cesión de derechos económicos en los siguientes eventos: cuando el derecho a ceder se encuentre embargado, cuando contra el contratista cedente o contra cualquiera de sus integrantes, si es contratista plural, se encuentre en curso algún proceso de cobro por parte del grupo de jurisdicción coactiva del INVIAS, cuando contra el contratista cedente o contra cualquiera de sus integrantes, si es el contratista plural, se encuentre en curso algún proceso administrativo sancionatorio o declaratoria de siniestro, cuando la obligación provenga de un silencio administrativo positivo que no se encuentra en firme o reconocido por el INVIAS. Estas son las razones por las cuales se puede negar una cesión de derechos de un contratista. Cesión de cuenta específica. Una vez liquidada por el INVIAS, la cuenta objeto de la cesión, pues obviamente va a tener todas las deducciones de ley, y digamos que esto, diría yo que ni sería necesario detallarlo tanto, sobre todo porque es, digamos, normalmente en las cuentas se hacen las deducciones o amortizaciones a que se refiera, o en el caso de este sí es importante tenerlo en cuenta cuando hay multas o sanciones, porque una de las cosas que dice la ley, que las aseguradoras a través de sus apoderados siempre hacen mención, es el hecho de que primero se haga cruce de cuentas y después sí se aplique lo que es el amparo en la póliza, en la parte de cumplimiento, fundamentalmente cumplimiento para tema de cláusula penal o de incumplimientos en desarrollo del contrato. La sección de derechos económicos futuros, con la finalidad de simplificar los trámites administrativos en el evento que el contratista requiera ceder más de una cuenta relacionada con un mismo contrato, podrá tramitarse una sola autorización sin que sea entendida como autorización de cesión de derechos económicos futuros, advirtiéndose que el oficio de autorización, que una vez liquidada por el instituto, la cuenta específica o objeto de la cesión, esta solo operará sobre los saldos. Igual que la observación que hicimos anteriormente, se harán todos los descuentos que correspondan, y lo que quede, pues será lo que se consignará en la cuenta bancaria que se suministre para esto.
Efectuados los descuentos a que haya lugar por conceptos mencionados de los recursos serán consignados a favor del cesionario, como lo habíamos comentado. Cesión de cuentas a patrimonio autónomo. Digamos que estas situaciones no se ven con mucha frecuencia, por eso no apenas lo menciono. Cesión de cuentas de cobro al valor de adquisición de predios y de compensaciones ambientales y sociales. Cuando se trate de cesión de cuentas de cobro derivadas de adquisición de predios o de compensaciones ambientales y sociales, se requerirá el visto bueno previo del subdirector de sostenibilidad. Esto para que se tenga en cuenta. Esta situación pasa lo mismo cuando se va a hacer redistribución de provisiones en los contratos de obra, en donde se afecta el tema ambiental, social, predial o sostenibilidad, entonces se debe también solicitar el concepto de la subdivisión de sostenibilidad al respecto. Tenemos los documentos que se deben adjuntar si es persona natural. Está el contrato de cesión de los derechos, copia del contrato y sus modificaciones, aportar certificado de existencia y representación legal, aportar copia de la autorización de la junta directiva de la persona jurídica, cédula de ciudadanía de la persona natural, el club persona natural, original de la certificación bancaria para girar los recursos, copia del acta de obra o de costos debidamente legalizada. Esto es para la cesión porque se tiene que especificar, eso lo dijimos al principio. Y lo mismo si es persona plural, el contratista, entonces los mismos documentos, pero incluyendo los de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. Procedimiento sancionatorio y declaración de siniestros. Digamos, aquí tocamos un poco ese tema que algunos han preguntado, que en los procesos administrativos, digamos, vamos a mirar lo que dice específicamente el manual de contratación, que obviamente tiene que ver con las leyes que aplica precisamente para los procesos administrativos sancionatorios. El INVIAS podrá declarar el incumplimiento del contrato, cuantificar los perjuicios, imponer multas y sanciones pactadas en el contrato, hacer efectiva la cláusula penal y la caducidad del contrato previo agotamiento del proceso de procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474/2011 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. La imposición de cualquier tipo de sanción se deberá ajustar a lo definido por la Constitución Política. Ese es el artículo 29 de la Constitución Política, la que habla del debido proceso, y a lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1150, igual habla del debido proceso y de las garantías que deben tener los contratistas en relación con un procedimiento administrativo sancionatorio y el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474, o aquella norma que sustituya, adicione o modifique en consonancia con las reglas aplicables en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y lo mismo que el Código General de Proceso. Las dos leyes que son, digamos, de las cuales se toman los vacíos que tiene el artículo 86 de la Ley 1474, pues son estas dos últimas que he mencionado. Entonces, el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo contempla varios artículos que son aplicables necesariamente para poder llevar a cabo los procedimientos administrativos sancionatorios, lo mismo que el Código General de Proceso. Los principios de la función administrativa, actos administrativos y los criterios definidos por la jurisprudencia cuando resulten concordantes. Para efectos del trámite del procedimiento sancionatorio que se adelante en la entidad, se deberán aplicar los flujogramas, formatos y demás documentos de calidad. ¿Esto a qué se refiere? El flujograma es el paso a paso que se tiene definido en los documentos ACPA del Instituto. El ACPA de FEDERE 2, que es el que tiene que ver con la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, que para el contrato de obra lo diligencia la interventoría, y para el caso de contrato de interventoría, de una solicitud de procedimiento administrativo, lo diligencia el supervisor de contrato de interventoría. Y es importante, la gran mayoría de la gente no sabe ese flujograma, y ahí hay algunas cosas importantes que facilitan el diligenciamiento de ese formato ACPA. Tenemos aquí los procesos declaratorios de siniestro. El INVIAS deberá iniciar el procedimiento administrativo de declaratoria de siniestro cuando se verifique que ha ocurrido alguno de los hechos configuradores de cualquiera de los amparos que hacen parte de la garantía única. Ese trámite es de carácter resarcitorio y tiene como fin cobrar las correspondientes indemnizaciones de perjuicios
a la compañía aseguradora que ha expedido la póliza que ampara el siniestro en las etapas precontractual, contractual y postcontractual. La declaratoria de ocurrencia del siniestro, para hacer efectiva la respectiva póliza, se deberá ajustar a lo establecido en el artículo 86, que ese lo conocen ustedes muy, muy bien, porque nosotros hicimos una buena exposición en su momento cuando vimos la ley 1474. O las normas que modifiquen o sustituyan de manera armónica con la Constitución Política. Está repitiendo pues lo que ya habíamos visto en esto. Entonces mire que el CEPAC es la ley 1437 de 2011 y el Código General de Proceso es la ley 1564 de 2012. Los principios de la función administrativa, de los actos administrativos relativos a la materia, eso ya lo habíamos visto. Y aquí lo mismo, cuáles son los documentos que se deben utilizar para el efecto. Tenemos el capítulo 5, control, seguimiento y ejecución del contrato. Entonces, tenemos pues los artículos que ya hemos visto de la ley, de cada una de las leyes, en especial el artículo 14 de la ley 80, que indica que las entidades estatales tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución de los contratos estatales. Esto es muy importante que lo fijemos en nuestra mente, porque la gran responsabilidad la tiene la entidad, pero para eso nosotros contratamos una interventoría para que sean nosotros nuestros ojos en el proyecto, y nosotros tenemos que hacer el seguimiento a eso, es decir, la responsabilidad. Por eso la Contraloría siempre responsabiliza a la entidad en este sentido, porque está aplicando ese artículo 14 de la ley 80. También está el artículo 83, que lo vimos en detalle, que me pareció muy interesante el desarrollo que le hicimos, pero el propósito es para fijarlo nosotros en nuestra mente en relación con las obligaciones y el compromiso que se adquiere en la función de la supervisión. Entonces, los supervisores de los contratos de interventoría, pues de acuerdo a lo que dice la ley, que los contratos que son por licitación pública se debe contratar una interventoría, y por supuesto se debe designar un supervisor de contrato de interventoría para el seguimiento que se realice. Y los supervisores de contratos distintos de interventoría, digamos en los casos de mínima cuantía, usualmente el supervisor, digamos, estos contratos no tienen supervisión, entonces se hace directamente por tema por parte del Instituto Nacional de Vías. Entonces, en el formato ACPA de FR2, hay una parte en las firmas que dice supervisor de contrato y supervisor de contrato de interventoría. La gran mayoría de la gente no lee esto, o no sé si es que no lo interpretan. En su momento lo vamos a mirar y hacer la claridad, porque terminan así firmando como supervisor de contrato y como supervisor de contrato de interventoría, pues el mismo funcionario, y es uno o es otro. No sé si es que no se entiende lo que dice ahí. Sería bueno que hiciéramos la observación en ese sentido, porque se comete ese error muy frecuente. Tenemos ahora la etapa de liquidación del contrato. Entonces, en la liquidación del contrato, pues aplica lo indicado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, que fue mejorado muchísimo por la ley 1150, el artículo 11, en donde se fijan los plazos de ejecución: 4 meses para hacer la liquidación de mutuo acuerdo, 2 para hacerla unilateral cuando no hay acuerdo en la liquidación, y en todo caso 2 años adicionales para poder realizar la liquidación del contrato. En total 30 meses para poder... yo en algún momento hablaba con alguien sobre ese tema. Al final nosotros tenemos 30 meses para liquidar el contrato, bien sea o de mutuo acuerdo o unilateral. Normalmente cuando es unilateral se lleva casi todo el plazo de la vigencia de la competencia de la liquidación por parte de la entidad. Y el artículo 217 del decreto antitrámite de 019, que hace también unos aportes en este sentido, y habla de ponerse de acuerdo y de pronto de dejar claras las cuentas en el balance respecto a posibles saldos que se pudieran presentar, que están contemplados también en el formato de liquidación que tiene el Instituto en su manual de interventoría. El contenido de la liquidación, digamos que son los datos generales del contrato, y en lo que tiene que ver con la información sobre anticipo, el valor ejecutado, el valor facturado. Al final se hace un balance en donde se indica qué fue lo que facturó el contratista y qué cobró, y esas sumas deben ser normalmente iguales. Ahí se incluye el tema que tiene que ver con los rendimientos. Además se hace una relación de los registros presupuestales. Como experiencia les puedo decir que cuando hay situaciones
presupuestales en la ejecución del contrato, como el caso de que se pierden recursos que no se ejecutaron de la reserva de apropiación, es decir, que a 31 de diciembre de la vigencia de la reserva no se ejecutan esos recursos, se pierden, se expiran de oficio, dice la norma, pero esto no se pierde para el contrato, entonces hay que hacer una restitución en la vigencia siguiente. Esta restitución se convierte después en una pequeña dificultad para hacer la liquidación del contrato. Entonces, sugerencia de evitar en lo posible el tema de sustituciones, restituciones, incluso las mismas vigencias expiradas que pues no son tan digamos que sí afectan, porque finalmente el registro presupuestal no se afecta en lo que no se pague y que va a la gestión de vigencias expiradas. Liquidación de contratos con saldos a favor del INVIAS y del contratista. Solo se puede reconocer saldo a favor del contratista con cargo a los saldos de registro presupuestal cuando las actividades a cancelar hayan sido ejecutadas en la misma vigencia del registro o en la vigencia de su respectiva reserva presupuestal. Es decir, si esto no se produce, se expiran los recursos y ya no se puede afectar el registro para el pago de esas actas, entonces toca implementar. Otra manera puede ser a través de vigencias expiradas o a través de solicitud de conciliación extrajudicial. Yo les comentaba a ustedes la ley 2220-2022, que es la que tiene que ver con conciliación, que eso dificultó bastante ahorita el tema de la conciliación de las actas de obra que son aceptadas por la entidad. Tenemos liquidación de los convenios interadministrativos. El trámite para la liquidación será iniciado por el supervisor de manera previa a la fecha pactada en la cláusula de plazo. Para tales efectos deberá requerir a la entidad pública del orden nacional, departamental o municipal con quien el instituto haya suscrito el convenio, solicitando la remisión en un término de no mayor a 10 días hábiles de la información, documentos, soportes que deban ser allegados al instituto conforme a lo dispuesto en el presente manual. Este tema de los convenios tiene bastantes cosas. Desafortunadamente nosotros no tenemos un manual de convenios. Entonces, digamos que en la subdirección de vías regionales, que es donde se suscribe la mayor cantidad de convenios, pues se ha venido manejando esto, pero siempre ha habido dificultad. Entonces, recordemos que una cosa es un convenio de intervención y otra cosa es un convenio en donde hay recursos de por medio. Cuando hay recursos de por medio, obviamente se tienen que liquidar los contratos derivados del convenio para poder liquidar el convenio. Esto es una cosa que digamos, sí amerita que se incluya dentro del manual. Ya llevamos un año con el tema de haciendo la actualización, no, un año de mentiras, 2 años, la actualización del manual de interventoría, y incluso se amplió mucho más. Ahora sí, manual integral de interventoría, pero están como morosos los encargados de ese tema. Ya la otra vez celebrábamos el año que lleva digamos, la actuación de la gente que fue delegada en la subdirección de reglamentación técnica y de estructuración y de la subdirección de reglamentación técnica. Entonces, la liquidación unilateral, ya dijimos en qué eventos son los que se produce la liquidación unilateral, cuando el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria, cuando habiéndose hecho presente el contratista para la suscripción del acta de liquidación, pues por mutuo acuerdo no la firma, cuando el contratista suscriba el acta de liquidación por mutuo acuerdo efectuando salvedades a la misma. En este evento solo procederá a la liquidación unilateral en los aspectos relacionados con las salvedades. Este último caso, yo prácticamente no lo he visto, no sé, es posible que se haya llevado a cabo en algún momento, pero pues digamos que es un mayor desgaste administrativo, diría yo, que hay que hacer 2 actas, una de liquidación de común acuerdo y la otra en la que no se esté de acuerdo. Hay un comité de seguimiento al plan de liquidación que está integrado por varias dependientes. Este comité se reúne con frecuencia para... El tema de la liquidación en el instituto ha sido un tema coyuntural desde el comienzo, de que empezó a funcionar el instituto, porque el ministerio le transfirió un número enorme de contratos y no hemos podido, digamos, bajar hasta decir que estamos al día. Nunca se ha podido realizar eso. Entonces, en gran medida este comité, el propósito es, digamos, que hacer seguimiento y aplicar
digamos, planes de contingencia para buscar la liquidación de los contratos. Está constituido por la subdivisión general, grupo de gerencia de territoriales y grupo de gerencia de comunicaciones, oficina asesora de planeación, dirección jurídica y sus subdirecciones, oficina de control interno. Prácticamente todo el instituto está incluido aquí en este tema de ese comité de seguimiento al plan de mejoramiento de la liquidación. Y actividades posteriores a la liquidación, pues está el tema de que vencidos los términos de los amparos de la garantía con fundamento en lo previsto en la normativa vigente, el jefe de la unidad ejecutora deja la constancia del cierre del expediente contractual, lo mencionamos anteriormente, que es prácticamente hasta donde va la publicación en el SECOP, y remitirlas al competente para el correspondiente archivo. Las buenas prácticas, digamos, algunas observaciones contenidas en el manual de interventoría sobre este tema. Al momento de elaborar los estudios previos y pliegos de condiciones tendrá en cuenta, entre otros, los principios de selección objetiva, libre concurrencia y promoción de la competencia. Digamos que esto usualmente el instituto lo hace. Hay algunas observaciones que se han tenido en las direcciones territoriales que no debería ser, pero sí, situaciones que se han visto en ese sentido. Los pliegos de condiciones deben contener los lineamientos del pliego tipo. Ese pliego tipo es el que emite Colombia Coeficiente, reglas justas y claras que no induzcan a error a proponentes, así como plazos y términos razonables para cada una de sus etapas, puede llevarse de manera más eficaz y transparente. Recordemos que el instituto tiene, pues, en cumplimiento del decreto reglamentario, pues unos plazos para los procesos de selección, que como les digo se han venido ajustando y cumpliendo hace varios años, salvo excepciones, como siempre las habrá. Respecto de las observaciones y solicitudes que se presentan por los diferentes interesados al proceso de contratación, las mismas deben responderse de fondo y de manera justificada. Recordemos que estas respuestas que se dan cuando se hace la audiencia del prepliego y posteriormente cuando se publica el pliego definitivo, se hace la audiencia para el tema de la presentación o la discusión de la matriz de riesgos, que usualmente no hacen observaciones. Es una cosa muy rara en este sentido. Entonces, en este caso, en la subdivisión de procesos de selección contractuales en coordinación con la subdivisión de estructuración dan la respuesta correspondiente, así como lo dice aquí, que debe ser de fondo y que no deje dudas respecto a las observaciones que realicen los interesados, se denomina en ese momento. Se deberá programar dentro del cronograma del proceso y antes del cierre del mismo, cuando el objeto del proceso así lo exija, visitas voluntarias a los sitios de prestación de servicio o de ejecución de obra. Esto en una época se hacía, era una exigencia del instituto y digamos que era muy importante, sobre todo porque no podía haber excusa después del contratista que él no conocía la región o el sector o los inconvenientes que se pudieran presentar de fuentes de materiales o de permisos, etcétera, etcétera. Digamos que esto es basado en la experiencia, la experticia que tienen los contratistas en este sentido, para que no haya excusas después del tema de cuando tengan inconvenientes en la ejecución del contrato. Vigencia y procedimiento de modificación, pues la vigencia es a partir del momento en que se expide la expedición, que se expide la resolución de la cual se implementa y se publica en la página web del instituto. Este es de obligatorio cumplimiento, siempre se dice, este manual de contratación, y se debe realizar los trámites, las gestiones que están indicadas acá. Anteriormente, el manual de contratación de 2015 tenía las funciones de los gestores y de los supervisores. Esto fue cambiado, fue retirado ya en este manual y finalmente, recordemos lo que yo les he comentado, se hizo una modificación en abril de 2024, se implementó a través de una resolución y se incluyó un capítulo 2 al manual de interventoría, que son las funciones de la supervisión, digamos en términos generales. El procedimiento de modificación, digamos que cualquier entidad, cualquier dependencia de la entidad puede hacer solicitudes de modificación, las cuales se deben tener unos trámites, se deben hacer debidamente justificadas y soportadas y se deben someter a la subdivisión de gestión contractual y procesos administrativos, lo mismo que la subdivisión de procesos de selección contractuales, y estas deben ser también sometidas al comité de contratación para que después se pongan a través de la resolución para la firma del director general. Si en este procedimiento, pues no tiene ninguna validez el trámite que se vaya a hacer. Digamos que esto es la parte
de lo que tiene que ver con el manual de contratación, con el detalle que podemos tener, lo que viene a futuro, pues en la próxima sesión es lo que tiene que ver ya con el tema de la supervisión en la interventoría, y ya entraremos en lo más interesante, que es para que ustedes aprendan a hacer la supervisión. Lo hablo de absolutamente todos, a excepción del ingeniero Elkin, que él es un estudioso de esto, y yo pienso que eso es lo que debemos hacer todos, ser estudiosos en lo que hacemos para ser mucho más eficaces, eficientes, y que podamos enaltecer y subir el nivel de supervisión en el Instituto Nacional de Vías, que está de capa caída. Eso se los cuento por lo que me llega allí a procesos administrativos sancionatorios. Digamos que pues cumplimos con el tema del manual de contratación. Siempre hay bastantes cosas en los comentarios que son adicionales a lo que podamos ver directamente del manual de contratación. Y bueno, creo que esa primera parte, yo tenía preparado, lo vamos a ver en la próxima, una charla que hice, un video que son 9 minutos, que habla de la introducción al tema, digamos que un concepto general visto desde el punto de vista de la ley y de la metodología que tiene el instituto, que es a través del manual de interventoría, y la importancia de la supervisión en la interventoría. Eso lo veremos en la próxima sesión. Hay algunos aspectos que también hay que, digamos, presentar, y es lo que tiene que ver con la parte presupuestal. Algunos de los aspectos que les comenté, seguramente no todo el mundo maneja ese tema, eso de la restitución y sustitución. Eso hay que tener la experiencia en eso para entenderlo, y afortunadamente no se presenta tan seguido. Bueno, entonces, ¿algún comentario que quieran hacer? Pues quedo presto y disponible a escucharlos. Ustedes dirán. ¿Todo está bien entendido y explicado? Sí, señor. Excelente, me encanta eso. Bueno, entonces, si no hay más que decir, muchas gracias a los que se mantienen. Los privilegiados, los demás no son privilegiados porque no quieren tener ese privilegio. Esto que estoy haciendo yo, ya lo he repetido muchas veces, es único en el Instituto Nacional de Vías. Y no cualquiera tiene ese manejo y el dominio en ciertos aspectos. Yo, porque he tenido el privilegio también de estar en varias dependencias que me han permitido asimilar este conocimiento, y sobre todo en cada una de las áreas en donde se hace supervisión, que son las áreas misionales, y la experiencia es súper interesante. Esto para mí es una gran experiencia, poderles transmitir a ustedes y compartir el conocimiento. Y para los que lo valoran, y los que no, pues, como dicen, se harán las situaciones en las cuales tendrán que aplicar lo que dejaron de ver y de recibir la información. Listo. Entonces les paso un comentario. Les voy a hacer, dentro de 8 días vamos a hacer un pequeño quiz, dirían, en la universidad, en la época que yo estudié, para ver cómo estamos, qué tanto hemos aprendido de esto o asimilado algunos conceptos, porque se trata de eso, de asimilar conceptos, porque estos son para el trabajo. Esto no es por capricho ni por gusto. El que quiera ser eficiente y eficaz, pues debe asimilarlo, y si no, pues algún día le abrirán una investigación y va a entender. Yo he tenido como 7 y pues lo he entendido muy bien, pero eso es más por compromiso con la entidad que por deficiencia o negligencia en las actividades que uno realiza. Bueno, entonces me despido, que estén muy bien, y hasta dentro de 8 días. Gracias. Gracias. Bueno, buen día para todos. Entonces damos por cerrada la sesión del día de hoy y nos vemos dentro de 8 días en el mismo horario, y no ocurre algo extraño.
Entonces, muchas gracias a todos y feliz día para todos. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien a todos.